Yo estoy emocionada de que hoy nos miremos nuevamente y hoy voy a hablar acerca de un tema, le he titulado La recompensa. Diga conmigo, la recompensa. ¿A cuántos les gusta ser recompensado? Eso es muy bonito, el ser recompensado. Es más, yo creo que Dios ama recompensarnos. Ahora, para que alguien sea recompensado, siempre hay una causa. La causa va a traer recompensa o va a traer también disciplina o va a traer el cobro de nuestras malas decisiones. Pero el punto es que hoy yo quiero animarles acerca de la recompensa de caminar en el temor del Señor. Normalmente cuando nosotros escuchamos ese tema decimos, decimos el temor a Dios, y se comienzan a levantar en nuestra mente muchos pensamientos religiosos y creemos que el temor a Dios es tener miedo, es vivir una vida aburrida, es vivir una vida llena de temor, sin disfrutarla. No, al contrario, yo quiero decirle a los jóvenes y a los que están acá que si nosotros aprendemos a caminar en el temor a Dios, vamos a tener mucha recompensa. Y hoy yo les voy a explicar de una manera práctica qué significa para mí el temor a Dios, cómo yo lo he disfrutado durante mi vida. Y vamos al libro de Deuteronomio capítulo 5 verso 29. Deuteronomio 5:29 dice, y yo voy a poner mi nombre aquí, usted puede poner su nombre allí en ese texto. Dice, ojalá tu corazón Yajaira, ojalá tu corazón Yajaira. Puede poner usted ahí su nombre, ojalá tu corazón Juanita, Pedrito. A ver, ¿qué nombre puede poner ahí? Ojalá tu corazón Yajaira siempre esté dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a vos, a Roberto Eliezer, a Israel Isaac, a Violeta, a tus nueras, al que va a ser tu yerno, a tus nietos, a tus bisnietos, les vaya bien siempre. Yo creo esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes ponemos la semilla? A ver, papá, mamá, los que están en casa, ¿quiénes ponemos la semilla? Nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad maravillosa de parte del Señor. El premio por caminar en el temor a Dios, ¿qué es la palabra recompensa? Escuche todos los significados de la palabra recompensa. Premio. Esto muestra que cuando nosotros decidimos caminar en el temor al Señor, Él nos premia. ¿A cuánto nos gusta ser premiado? A todos nos gusta ser premiado. Es retribución. Dios nos retribuye, nos gratifica, nos remunera el Señor, nos da un beneficio. Cuando nosotros tenemos temor al Señor, podemos ser remunerados, beneficiados, premiados por Dios. De hecho, eso provoca en nosotros mucha emoción al saber que cuando decidimos caminar en el temor al Señor, podemos ser muy bendecidos. ¿Qué es para mí el temor a Dios? Si usted me pregunta, a ver, pastor, explíqueme un poquito, ¿qué ha sido para usted esto? Para mí es la demostración de respeto y obediencia que yo le tengo a Dios porque lo amo. Porque nace de una relación de amor, no de una relación de miedo. De hecho, miren el error que yo cometía cuando mis hijos estaban muy pequeñitos. Yo venía, sobre todo con el mayor Roberto Eliezer, y para que en algunas ocasiones él me obedeciera, lo metía en miedo. Y le decía, si no haces eso, te va a pasar esto y esto. ¿Lo hizo usted como mamá? ¿O solo yo lo hice? Y un día escucho tan claro al Espíritu Santo que me dice, no le enseñes obediencia a través del miedo.
Porque el miedo es una emoción que va a pasar. Pero si le enseñas obediencia a través del amor, va a durar para siempre. Amén. Y yo cambié cuando el Espíritu Santo me habló. Entonces comencé a inducirlo de una manera diferente a la obediencia. Por eso es que el temor a Dios no es tenerle terror ni miedo. Usted disfrute el temor a Dios, porque tiene una base de amor genuino para Él. Y usted dice, yo no quiero estorbar nada en mi relación con Jesús. Yo disfruto tanto su amor, yo disfruto tanto su misericordia, valoro tanto lo que Él hace por mí, que yo no quiero ensuciar esa relación. La Biblia dice de que el amor permanece para siempre. Por eso es que cuando el temor a Dios está basado en una relación de amor, usted va a poder permanecer en ese temor y lo va a disfrutar. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted está muy enamorada o enamorado de alguien que sabe que es la persona correcta? No hablemos de aquellos que son incorrectos, que solo viven matándose, ¿verdad? O que lo inducen a hacer lo malo, porque hay relaciones que son tóxicas. Y lo primero que le dice la mamá y el papá, y le dice, salí corriendo de allí, que si de novio te pega, de esposo te mata. Esas relaciones no son de Dios. Pero cuando una relación es bendecida por el Señor, es el uno para el otro, es algo que Dios planificó. ¿Cómo es esa relación? Llena de amor, llena de respeto, es placentera. Es más, uno procura hacer cualquier cosa para que la otra persona esté feliz. Igual es el temor a Dios. El temor a Dios es hacer todo lo que yo sé que tengo que hacer para sacarle una sonrisa a papá, para sacarle una sonrisa al Señor, porque lo amo, disfruto de ese amor. Ahora, normalmente cuando hablamos del temor a Dios pensamos en todas las leyes, preceptos, consejos que Dios nos da. Y cuando la mayoría de los jóvenes, y cuando la abren, dice, ¡ala! Son más de 1500 páginas, son más de 10,000 consejos. ¿Qué hago? Dice. Y no disfrutamos de toda la orientación del manual para que nos vaya bien. Miren lo que me pasó a mí. Cuando yo era muy joven, yo era adicta al dulce, adicta. Y yo pasaba por un supermercado, yo no sé si ustedes recuerdan, le estoy hablando de hace muchos años, yo no sé si los venden ahora. Vendían unos caramelos que se llamaban Perugina, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Deliciosos. Esos caramelos traían por dentro crema de arroz. Entonces usted los saboreaba. Y yo pasaba por el supermercado y me compraba una bolsa de caramelos solo para mí. Y yo sé que usted le hace, pero usted también lo ha hecho algunas veces. Tal vez no con un caramelo, una bolsa de caramelo, pero con pastel de chocolate, pastel de limón, qué sé yo, con qué cosa. O en vez de pedir una orden de buñuelos, pide 3 y se los come todo. Ok, mira lo que me pasó. Yo era adicta al dulce. Y recuerdo que me los comía todo. Una vez que me caso con mi esposo, como él me ama, él comienza a ayudarme en aquellas áreas que yo necesitaba superar. Y él observó que yo era una persona adicta al dulce. Entonces él me comenzaba a decir, no comas dulce, no comas caramelo, no le pongas tantas cucharadas de azúcar a eso que estás. Y comencé. Pero cuando yo estaba embarazada de mi segunda hija, Violeta, de mi única hija, ¿verdad? La segunda, que es Violeta. Recuerdo, no estábamos aquí, estábamos fuera, y yo tenía como 6 meses de embarazo. Y yo tenía un deseo de comerme ese postre famoso aquí en nuestra Nicaragua, que se hace, que se llama sopa, y ustedes ya saben cómo se llama, ¿verdad? Sopa borracha. Que uno no se emborracha, pues, pero se le dicen sopa borracha.
La cuestión es que estoy en la casa de mi tía. Yo andaba ese deseo de tomarme esa sopa, comerme ese postre. Y le digo a mi tía, ¿usted sabe hacer ese postre? Sí, me dice, yo te lo hago. Claro que sí. Hágamelo, le digo yo. Y ella me lo hizo. Y me hizo una cantidad. Me comí el equivalente casi a plato y medio grande de postre. Pero no lo hice delante de mi esposo, lo hice a escondida. Y eso es lo que nos ocurre cuando creemos que hacemos a escondida las cosas delante de Dios. Y Él nos dice, no lo hagas, yo te amo. Si vos haces eso, vas a estropear los planes que yo tengo con vos. Vas a retrasarlos, vas a obstaculizarlos, vas a sufrir mucho. Es más, vas a sufrir consecuencias que yo no las tenía en mi agenda para vos. No lo hagas, por eso este es el manual que debes de seguir. ¿Qué ocurrió? Cuando uno viola las leyes, paga las consecuencias. Pues yo pagué las consecuencias. Rompí las leyes. Rompí el protocolo sugerido por los médicos de cómo uno debe de cuidarse. Y como al 7º mes se me disparó la glucosa. Y no solamente se me disparó la glucosa, me compliqué totalmente. Imagínense que pasé internada en el hospital mucho tiempo. Los médicos me decían, de 4 a 5 minutos usted puede morir junto con la bebé, o la salvamos a ella o la salvamos a usted. Pero yo conocía mi pecado. Y fui donde mi esposo, ay, yo no le dije a mi esposo lo que me había comido, ¿verdad? Le dije, comí. Pero no, ¿cuánto comí? Y la cuestión es que estando en ese lugar, yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije, Jesús, te prometo. Pero antes de decirle la promesa que le hice, les quiero decir que por qué mi estado era tan crítico. Mi papá a los 45 años de edad había muerto de diabetes. O sea que yo tenía un gran punto en contra mío, genéticamente. Y yo aboné para eso, con mi mala decisión. Pero estando en ese momento tan difícil, vengo y le digo al Señor, Señor, perdóname por favor, yo te prometo. Porque de hecho me compliqué y después quedé complicada algunos meses. Yo te prometo, Señor, que si tú me sanas, yo rompo con esa adicción. Y me voy a cuidarme, Señor. Ayúdame. Ya han pasado 26 años, casi 27, y estoy sana para la gloria de Jesús. Estoy sana. Pero ¿qué le quiero decir? No violemos las leyes. No violemos las reglas. Sigamos el manual. Si queremos, por eso Dios le dice a Israel en Deuteronomio 5:29, como diera yo el corazón que ustedes me escucharan, pudieran escuchar mi consejo. Si ustedes siguen ese consejo, les va a ir bien a usted y a sus hijos. Temor a Dios es obedecer por amor. Es seguirlo, perseguirlo, practicar lo que está aquí, no porque una religión te lo impone. Las religiones matan. Jesús inspira con amor para darte vida y perseguirlo y llamarlo. Esa es la causa de nuestro temor a Él. Y cuando nosotros lo perseguimos, Señor, yo quiero hacer esto porque yo te amo, podemos ver el resultado y la recompensa de nuestra búsqueda hacia el Señor. Ahora, quiero que sepa que usted tiene todo el poder para caminar y practicar ese temor. Usted tiene el poder para vencer el pecado. Usted tiene el poder para vencer la tentación. Usted tiene el poder para hacer cualquier cosa que Dios le llamó a hacer. Vayan a 1 de Pedro capítulo 1 verso 23 conmigo. 1 de Pedro 1:23. Usted
nació de nuevo el día que le dijo Jesús, yo te entrego mi corazón. Ese día usted nació de nuevo. Puede ser que tenga 70 años de edad biológica, pero espiritualmente tal vez tiene 1 año, es un bebé espiritual. Hay que celebrar su nacimiento espiritual. Pero ese día el ADN de Cristo fue depositado en usted. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está diciendo, ustedes nacieron de nuevo el día que mi palabra entró en el espíritu de ustedes. Ese día nacieron de nuevo, tienen toda la capacidad para vencer. Tienen toda la capacidad para vivir en el temor mío. Tienen toda la capacidad para prosperar. Eso está diciendo. Porque lo podemos lograr en el nombre de Jesús. A mí me ocurrió una experiencia cuando yo era muy joven o niña, tenía 12 años de edad. Y miren lo que me ocurrió. Y ahora yo comprendo qué fue lo que me ocurrió. O por qué fue que yo tomé esa decisión. Como saben, mis abuelos maternos me criaron. Y ellos hicieron un buen trabajo, yo diría excelente trabajo. Ellos, cuando alguien les decía, ¿puede prestarme a Yajaira para que vaya a dormir a mi casa? Ellos decían, no. Eso fue el Señor. Pero un día llegó una amiga, una amiguita, con su mamá. Esa amiguita, junto con su familia, iba para la playa, para el mar, como usted le quiera llamar. Y entonces ella quería invitarme y le digo yo, no creo que me den permiso. Y me dice ella, pero si va mi mamá te dan permiso. Entonces, bueno, sí, que vaya tu mamá a decirle a mi abuelita a ver qué dice. La cuestión es que llega la mamá de ella y le dice, por favor, doña Teresita, présteme a Yajaira. Y le dice mi abuelita, bueno, está bien, que vaya. Cuando estamos en la playa, los papás estaban en las cabañitas a todo dar. Usted sabe lo que significa a todo dar, ¿verdad? Con botellas de ron y tal, ni sabían dónde estaban los hijos. Y todos los chavalos en la costa, como 15 chavalos. Cuando están en la costa, todos ellos estaban con guaro, con marihuana y todo lo que usted se puede imaginar. Y comienza la presión de grupo. ¿Cuántos han experimentado la presión de grupo? ¿Verdad? Comienza la presión de grupo. Hacelo, tírate uno. Yo decía, no, yo no puedo hacer eso. No seas tonta. No, sos una mongola, así me decían. Sos una mongola, hacelo, si nadie te está viendo aquí. No, yo no puedo hacer eso, decía yo. Y lo primero que se me venía a la mente era, mi abuelita confía en mí. ¿Cómo yo la voy a defraudar? Mi abuelita no me ve, pero Dios me está viendo. Ahora, ¿de dónde nace eso? ¿De dónde nace esa decisión en una niña? ¿De dónde nace la fuerza para vencer la tentación? ¿De dónde nace la fuerza para vencer la presión? Porque con lo que más lucha esta sociedad es con ser aceptado por su grupo. Pero una vez que usted rompe esa maldición, usted avanza en su propósito junto con su familia. Porque lo que necesitamos es aprobación divina. Aprobación divina, respaldo divino. Si usted me pregunta dónde está todo ese equipo de 15 chavalos, solo Dios lo sabe, pero no están bien. Pasaron los años y dije yo, ¿qué pasó? La respuesta está en Primera de Pedro 1:23. La simiente de Cristo estaba en mi espíritu y me dio la gracia para decir no. La simiente de Cristo está en usted y le da la gracia para decir no a la tentación, no al pecado, no a las malas decisiones, sino caminar en el temor al Señor, agradándolo a Él. Y así puedo decirle muchas experiencias. Pero si una niña pudo vencer con esa simiente que había, usted puede en el nombre de Jesús. Usted tiene la semilla en su corazón del temor a Dios. Ahora, ¿cómo podemos vivir en ese temor? ¿Cómo podemos cultivarlo? ¿Cómo puede crecer en nuestra vida? Número 1, oyendo. Tenga un corazón oyente. No sea sabio en su propia opinión. No se las dé del que la sabe toda y que nadie le puede aconsejar.
Pastora, tengo 10 títulos en la pared, sí, pero no le sirven hay veces para nada porque su hogar está destruido. Es fuerte eso, ¿verdad? Son buenos los títulos, pero creo que es más importante su familia. Y no es que vamos a ser analfabetos. Tenemos que crecer en conocimiento. Pero el orden de prioridades en esta sociedad está al revés. Y hay cosas más importantes que otras. Y debemos de tener un corazón humilde para escuchar el consejo de gente que ha caminado a través de nosotros. Hay 3 maneras en que cultivamos el temor a Dios, caminando en Él. Número 1, aprendiendo a escuchar consejo de aquel que tiene experiencia, que ha caminado más que nosotros y tiene buenos resultados. Porque si usted está mal en su matrimonio, no le va a ir a pedir consejo a uno que está peor que usted. Usted tiene que irle a pedir consejo a uno que está bien y le dice, y le pregunta, ¿cómo lo has hecho? Hombre, ¿cómo lo has hecho? Mujer, ¿cómo lo has hecho? Es como dice mi esposo. Si hay alguien que tiene sobrepeso de 500 libras y se aparece otra persona que tiene sobrepeso de 400 vendiéndole unas pastillas para perder peso, ¿qué es lo primero que le dice el del 500? Primero bébételas vos y cuando te dé resultado a vos me las das a mí. ¿Ya? Tengamos corazón oyente, tengamos corazón sencillo para escuchar de aquellos que tienen experiencia. Lo segundo que adquirimos sabiduría, porque es el principio del temor a Dios, es a través de la palabra. Pasé tiempo con Jesús a través de su palabra. ¿Cuánto tiempo pasamos a diario con el Señor? ¿Queremos conocer a Jesús a través de otras personas solamente o lo queremos conocer personalmente a través de las páginas de la Biblia? Un día escuché la expresión de un maestro de la palabra de Dios que tocó mucho mi corazón. Y dijo así: el tiempo que pasas leyendo la Biblia muestra cuánto aprecias a Jesús. Yo dije, es cierto. Porque en el libro de Juan dice que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. O sea, la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Y yo dije, wow, eso golpeó mi corazón. Yo tengo que hacer el tiempo para pasar con Jesús a través de su palabra. Y lo tercero donde aprendemos sabiduría, que es el principio del temor a Dios, es a través de nuestras experiencias personales. Aprendemos de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras fallas. Ahora, si no aprendemos de nuestros errores, fracasos y fallas, estamos destinados a volver a cometernos. Por eso es que debemos de ser enfáticos. Cuando a mí me ha pasado algo negativo, yo digo, doy un alto y digo, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué no tengo que volver a hacer para que no me vuelva a ocurrir lo negativo que me pasó? Y créanme, comienzo a enumerar todas las cosas que hice mal, que no las tengo que volver a hacer, porque no quiero que me vuelva a ocurrir. Entonces es tan necesario. Lo primero para caminar en el temor a Dios es tener un corazón oyente. Diga conmigo, un corazón oyente. Lo segundo, creer de todo corazón la palabra de Dios. Decida creer, no cuestione. Pero ¿será cierto que Dios abrió el Mar Rojo para los israelitas? ¿No crees que eso es una tontería? Mucha película, ¿verdad? No, simplemente tenemos que creerlo. Tal vez ahora no abrirá el mar, Dios, y si quiere lo hace porque es Dios. Pero puede ser que el mar que usted esté necesitando es un camino para una fuente de empleo. Es un camino donde necesita un milagro. Entonces debemos de abrazar y creer la palabra del Señor. Lo tercero es que guardemos la palabra en el corazón como un tesoro. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted escucha hablar a la gente, se dará cuenta de lo que tiene guardado. Las palabras son señales de lo que hay en el corazón. Y nosotros debemos de poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es práctica. Por ejemplo,
Si la Biblia dice que la respuesta blanda calma el enojo y hay una guerra en el hogar, ¿ustedes creen que el más inteligente es el que más se enoja y el que más grita? No, es el que más calla y espera el momento para hablar. Ese es el más sabio, ese es el más maduro espiritualmente, ese es el más maduro emocionalmente y el que va a ser menos procesado por Dios para ser quebrantado. Porque el que se resiste, prepárese. Y si tiene a alguien orando por usted, prepárese que Dios le ama mucho. Esto es como dice mi esposo, dice Dios, te meto la mano hasta el hueso, pero te enderezo. Entonces usted ve personas que se dan de gallitos, ¿verdad? ¿Qué va? Delante del Señor no existen los gallitos. Él está sentado en su trono, Él es poderoso. Por eso, corazón suave. Yo quiero tener un corazón suave. Dice el Señor, no endurezcan sus corazones. No lo hagan. Sean suaves para mí. Sean suaves para obedecer. Les voy a mencionar los puntos de aquello que es una resistencia en nosotros para que no caminemos en el temor a Dios. Número 1, el ego. Mucho ego. El ego es una barrera que se levanta y se hace una fortaleza en nosotros y nos impide que podamos caminar en el temor a Dios. Demasiada egolatría, demasiado amor propio, exageración. Así es que cuidado, es bueno amarnos, porque si usted no se ama, no va a amar a su prójimo, ¿verdad? ¿Cómo es eso, pastora? ¿Tengo que amarme? Claro que se tiene que amar. Y cuando una persona aprende a amarse, lo primero que hace es cuidar su vida espiritual, porque de allí emana todo. Cuida sus emociones. Dice, no, yo no voy a ensuciar mi alma con resentimiento ni amargura. Yo la mantengo limpia, mi alma, porque no quiero nada de enfermedades psicosomáticas. Cuida su cuerpo. Significa que deja de tomar Coca-Cola, Fanta roja, Fanta naranja. Y por ahí sigue la lista, ¿verdad? ¿Cómo dice uno el cuerpo? Claro. Usted se tiene que cuidar su cuerpo si se ama, si no le van a pasar la factura como me la pasaron a mí hace 27 años. Tiene que cuidarse. Y cuando usted aprenda a amarse correctamente, va a aprender a manifestar el amor hacia los demás, genuinamente. Entonces, el ego es un peligro. Es una fiera, es una pequeña zorrita que hay veces no la discernimos. Yo sé, yo puedo, nadie me enseña. Que esta muchachita me va a enseñar a mí. Hay veces hasta los niños Dios los usa para hablarnos. ¿Verdad que sí? Mis hijos estaban pequeños y cuando yo los corregía, siempre traté de corregirlos equilibradamente. Aunque en algunas ocasiones ustedes saben que los niños sacan de... ¿verdad? Y cuando yo hacía algo que era incorrecto, me quedaban viendo a los ojos y me decían, vos nos has enseñado que eso no se hace. Es cierto, decía yo. Dios los va a usar a ellos. Cuando yo los corregía y ellos estaban pequeños, yo le decía, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Entonces, cuando ellos crecieron un poquito, y me estaban hablando y yo estaba en otra cosa, con mi mente en otra cosa. Me decían, mírame a los ojos, eso me enseñaste vos, mírame a los ojos. Dios los va a usar para recordarnos las cosas. Necesitamos tener equilibrio en nuestra estima. Necesitamos tener humildad en nuestro caminar. La gente ama que lo aplaudan por su apariencia física. La gente ama ser aprobada por su apariencia física. No es malo cuidarse, no es malo andar lindo, pero nunca deje que algo perecedero y temporal sea un valor que
que le sostiene emocionalmente, porque de hecho no es eterno y va a ser derribado. Y usted no puede depender de eso. Tenemos que aprender que por encima de esta pijama, dice mi esposo, que andamos físicamente, hay un tesoro eterno. Y ese es el que Dios ve. Sí debemos de cuidarnos, sí debemos de ser presentables porque somos embajadores del Señor, somos los hijos del Rey. Pero no es lo que debe de medir su estima frente a los demás. No deje que eso ocurra. Hay un tesoro dentro de usted. Diga conmigo, hay un tesoro dentro de mí. Hay un tesoro dentro de mí. El Señor iba a levantar al rey David. Todo el mundo lo despreciaba a David. Lo tenían cuidando las ovejitas del papá. Es más, el papá lo mandó a cuidar las ovejitas. Y como Dios desechó a Saúl, le dice Dios a Samuel: ve y úngeme a un hijo de Isaí, le dice. Y ustedes han escuchado esa historia, pero vale la pena mencionarla. Y se va el profeta Samuel, se va calladito, porque cuando Dios le dio la orden, le dice el profeta Samuel a Dios: pero si Saúl se da cuenta que yo ando ungiendo a otro rey, me va a matar, le dice. No, le dice, vas a decir que vas a hacer esto y lo vas a ir a hacer. Qué bonito, ¿verdad? Como el Señor se pone de acuerdo con nosotros. Y se fue el hombre llegó a la casa de Isaí, y ve al primer hijo. Dicen que era guapo, robusto, elegante, no pasaba desapercibido. ¡Wow! Y dice, ese es el próximo rey. Le dice el Señor, te equivocaste, ese no es, le dice. Vos estás viendo lo físico, yo veo lo de adentro. Y así fue, pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, y a todos los desechó Dios. Y le dijo, ese no es. Y yo me imagino que el profeta Samuel estaba frustrado y dice, Dios mío, entonces ¿quién será? Miren, los profetas hay veces no lo saben todo. Y le pregunta a Isaí, ¿esos son los únicos hijos que tenés? No, le dice, se le había olvidado a Isaí, David. No, le dice, tengo a mi hijo pequeñito, se llama David, vayan a llamar a David. Y ahí llega David, hediondo a oveja, tierra, sola, cabra, todo. Y cuando lo ve, miren qué poderoso es Dios. Por eso su valor está en el tesoro que Cristo le ha dado y no en lo que dicen los demás. Su valor. Usted es valioso para Dios. Y llega David todo cansado y le dice Dios a Samuel, ese es, úngelo como rey porque es el próximo rey de Israel. Y fue y el profeta Samuel ungió a David. Y ya sabemos la historia de ese hombre que lo llaman un hombre conforme al corazón de Dios. No deje que los demás le den su valor por su apariencia. No dejen que los demás lo marquen a usted negativamente con frases que quieren destruirlo cuando su valor se lo ha dado Jesús en la cruz del Calvario y Dios le ama y usted es de gran estima para Dios y Dios tiene un gran plan para su vida. Cree el plan de Dios para su vida. Cuando yo era niña, estas prédicas me emocionan a mí, estas enseñanzas. Yo veo hacia atrás, yo digo, wow, yo no sabía lo que Dios tenía conmigo. Qué maravilloso, vale la pena temerle, su recompensa es grande. Y ya saben que temor es amor y respeto. Amor, amor. La apariencia por impactar a la sociedad y a lo que la gente le llama éxito está matando a la gente, a las personas. Cuando usted sea libre de eso, usted va a disfrutar la vida. Amo cómo es mi esposo, amo cómo es él. A él no le importa lo que la gente dice. Hay veces le da gana de andar de chinelas de gancho, short, camiseta. Vamos a ir a comer a tal restaurante, pero andas así. ¿Quién manda? Y se toca el pecho. Tiene una estima tan equilibrada que a él no le impacta nada.
amo algo también de él. En mi casa yo he tenido la bendición de hospedar a mucha gente, profetas muy reconocidos y profetas que tal vez los conocen muy pocas personas, siervos de Dios, pastores, profetas. Pero una de las cosas que amo de mi esposo es que él puede estar con un pastor en la choza más pobre de este país, de tierra, con aquella falta, pongámosle así, de prosperidad económica. Y él ama estar allí. Y se sienta, come, disfruta, ministra, lo lleva a mi casa y le da el lugar que le debe de dar. E igual lo hace con aquel que es reconocido delante de los hombres. Es algo que amo de él. ¿Saben por qué menciono esto? No deje que nadie le robe el valor que Dios le ha dado. No deje que nadie le robe el tesoro que Dios ha puesto. Ame a la gente por lo que es. El dinero se acaba. Los títulos se acaban porque hay gente que tiene mucho doctorado y les da Alzheimer y ya no se acuerdan de nada. El día que nos vayamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Lo único que nos vamos a llevar fueron todas las semillas que sembramos en las generaciones que estaban en nosotros para que pudieran hacer de Nicaragua algo mejor y de las naciones algo mejor. La carne es otro obstáculo. Gálatas capítulo 5, las ataduras, las debilidades, gobernantes, el pecado, eso detiene. Una de las cosas que más amo en mi tiempo con Dios es que puedo correr a Él y decirle mi debilidad. Y siento su amor como me ayuda. Señor, siento esto, ayúdame. Puedo sentir su gracia levantándome. Usted, pastora, ¿siente debilidad? Sí, soy humana. No necesitaría su gracia si no la tengo. Eso forma parte de la dependencia que tengo de Él para que me levante, para que me ayude. Jesús nunca va a despreciar a un corazón contrito y humillado, jamás. Otro obstáculo grande es la mente carnal. Una mente carnal no ha tenido un encuentro de revelación con la verdad de Dios. Todo lo cuestiona, todo quiere racionalizarlo, todo quiere encontrarle una lógica de 2 más 2, 4. 3 por 3, 9. No, no es así. La palabra de Dios es sobrenatural. Una mente que ha sido transformada por Dios deja que el Espíritu Santo le destruya las fortalezas mentales que se han cultivado a través de su vida. ¿Qué es una fortaleza mental? Todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que esté establecido o fundamentado en una mentira y que el ser humano la cree. Entonces usted tiene que permitirle a Dios que a través de su palabra sea destruida. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente comienza a ser transformada, nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida a través de la renovación mental. Ahora, ¿qué debemos de pedirle al Señor? Bueno, que nos dé revelación de su palabra en aquellas áreas de oscuridad de nuestra mente, para que haya luz, para que se establezca la verdad, para que hayan reformas y cambios en nosotros. Y una de las cosas que más debemos de creer es cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos ama. Y quiero mencionar el último punto, las recompensas que tenemos de vivir en el temor a Dios. Número 1, Proverbios 3, 7 y 8. Declare conmigo, vivir en el temor a Dios me mantiene sano y fuerte. O sea que eso es una promesa. Nos mantiene sanos y fuertes vivir en el temor a Dios. Sanos y fuertes. Lo segundo, Salmo 33, verso 18. Dios nos hace justicia.
¿Cuántos necesitamos justicia en alguna área? Yo necesito justicia en esto, yo necesito justicia. Bueno, si usted camina en el Señor a Dios, no cobre la venganza por sus propias manos. Hay 4 cosas que no se le tocan al Señor. ¿Cómo? Sí, hay 4 cosas que no se le tocan a Dios. Número 1, la venganza. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Usted quédese quieto, no manche sus manos. Número 2, algo que no se le toca a Dios es su gloria. Mantengámonos humildes. La humildad precede a la promoción de Dios. Su gloria. Número 3, no se meta con los siervos de Dios. Si ellos han cometido errores, déjele que Dios les enderece. Porque cuando nosotros comenzamos a juzgarlos, estamos diciéndole a Dios, quita que vos no servís, no sos un juez justo, yo lo voy a hacer. Deje que Dios lo haga. Dios no se le escapa nada. Usted ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro líder y nuestro máximo ejemplo. Y número 4, los diezmos. ¿Cómo, pastora, los diezmos? Sí, allí dice que no hay que robárselo. Son 4 cosas que no se le tocan al Señor. Entonces, si necesitamos justicia en alguna área, Dios lo hará como evidencia de esa semilla que va a producir fruto de justicia en nosotros, que es el temor a Dios. Lo siguiente, y esta es muy buena, y eso de la justicia está en Malaquías capítulo 4, verso 2, por si quiere anotar el texto. Escuche lo que trae Dios como pago cuando andamos en su temor. Número 1, riquezas. ¿Cuántos quieren seguir siendo pobres? Nadie. ¿Quieren prosperidad integral? ¿Quieren prosperidad financiera? Bueno, dice, Dios paga al que anda en temor a Él con riquezas, con honra y con vida. Por eso es que es raro ver a una persona que ha amado al Señor genuinamente que muera joven. Es muy raro. Usted los ve morir longevos y sanos. Es más, a muchos de ellos Dios les dice cuándo se los viene a llevar a casa. Y esto le ocurre mucho a los hombres que son de sanidades, gente de fe, y se despiden de su familia. Le dicen, bueno, el Señor me viene a llamar, me voy para casa. Y no usan la palabra muerte, porque de hecho nosotros vamos a una vida eterna. Dice, me voy a casa, y a los 2 días están partiendo con el Señor. Riquezas, honra y vida. Yo quiero eso para mí y para mi generación en el nombre de Jesús. Ahora, cuando el corazón uno lo tiene preparado, sabe que las riquezas no son un fin, sino un propósito, y sobre todo para la expansión del reino de Dios. También, cuando nosotros andamos en el temor de Dios, nos irá bien a nosotros y a nuestra familia. Lo siguiente, cuando andamos en el temor de Dios, tenemos la fuerza para apartarnos del mal. En lo oculto, en lo privado o en lo público. Y lo último que quiero tocar, cuando andamos en el temor a Dios, respetamos la autoridad espiritual. Usted no puede tener autoridad espiritual si no respeta o no está bajo autoridad espiritual. Y quiero leerles un texto para concluir. Vamos a 1 Samuel 24:6, por favor, que vale la pena que lo leamos. Hablé un poquito del rey David. Realmente Dios comenzó a levantar a David y Saúl le tuvo una gran envidia a David. De hecho, Saúl ya andaba mal. Cuando Saúl comenzó su reinado, tenía un corazón humilde. Dice la Biblia, hablando del rey Saúl, y era pequeño ante sus ojos. O sea, tenía un perfil correcto de humildad. Pero cuando Dios lo puso como rey, al hombre le cambió el corazón, y eso es lo que le ocurre a muchas personas. Dios comienza a bendecirles y cambian su corazón. Cuando Dios le bendiga más de lo que le ha hecho, mantenga un perfil bajo. Sea sencillo de corazón. Trate a los demás como le gustaría que a usted lo trataran. Saúl perdió la línea, perdió el equilibrio. Dios comienza a levantar a David, comienza Saúl a tenerle celo, comienza a perseguirlo para matarlo. Y el rey David anduvo huyendo y huyendo para poder escapar de las manos de Saúl. Y un día Saúl estaba dormido y lo tiene en sus manos David. A todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Dice, te puso Dios en mis manos, dice uno. Sobre todo con la gente que nos ha hecho daño.
Miren la actitud de este hombre. ¿Cómo un hombre? ¿Por qué la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios? ¿Cómo este hombre que había cometido asesinato, adulterio? Dios podía decir eso. Porque este hombre se arrepentía de verdad cuando pecaba. Y si Dios le decía que hiciera algo, lo hacía. Eso nos muestra que si hemos fallado delante de Dios y nos arrepentimos de corazón, alcanzamos el oportuno socorro y la gracia para ser restaurados y sanados y levantados en el nombre de Jesús. Y David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Y escuche lo que pasa. Lo voy a leer en la versión TLA. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? A todos nos pasa eso. Cuando alguien nos ha hecho daño, Satanás viene y nos habla a la mente. ¿Te acordaste? Lo puso Dios en las manos, nos dice. Y algunos caemos en la trampa. Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David les respondió: que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David le prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía de haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero este hombre conocía el corazón de Dios, y porque amaba a Dios y por temor a Dios, y porque David sabía que no podía tocar algo que Dios había ungido, lo libró de cometer asesinato contra Saúl. El temor a Dios nos va a enseñar a respetar a la autoridad espiritual. Si hay alguien que ha sido puesto por encima de usted para que le enseñe en alguna área, sea humilde y aprenda. Honre el tiempo que Dios le ha puesto a esa persona para que le enseñe. Y si nuestro corazón es suave y sencillo, de hecho vendrá el tiempo de nuestra promoción. Amén. Así es que tener temor a Dios es una recompensa para nosotros y nuestra familia. Podemos inclinar nuestros rostros.